Fue el pasado 11 de enero cuando Leonor se embarcó en el buque Elcano, cuando zarpó del puerto de Cádiz para esa nueva etapa que se ha mostrado bastante convulsa y muy polémica, especialmente en los últimos días, con esas paradas que ha tenido en Brasil, en Uruguay y ahora en Chile. Además se ha unido esa cinetosis, la dolencia que sufren quienes no están acostumbrados a la vida en alta mar, con mareos, náuseas, vómitos y, en el caso de la princesa, incluso problemas digestivos. Todo esto, además de las imágenes del otro día en el centro comercial, pues han supuesto una preocupación grande para sus padres. Se habla ahora de el despido entre comillas, porque creo que ha sido simplemente apartados del cargo. Pero claro, es que esta información también se muestra un poco contradictoria con las últimas noticias que se han dado. El estado de salud de Leonor no es lo único que preocupa, en este caso a sus padres, sino también la falta de control por parte del equipo de seguridad que ha permitido que diversas imágenes se hayan filtrado a la prensa. Recordamos ese carnaval de Brasil con lo del novio, que yo creo que sinceramente eso no ha sido tanto motivo de preocupación, más allá de ten cuidado, pero claro, es que volvemos a lo mismo de siempre. ¿Qué tiene que hacer esta chica? ¿Salir con una máscara a la calle para que no la fotografíen? Pues evidentemente no. Esas fotos de Leonor de fiesta en una plaza pública, era un concierto precarnaval, pues circularon en redes sociales, las hizo un paparazzi, un fotógrafo brasileño. Dijo que había beso, no hemos visto imágenes del beso. Los escoltas interceptaron a este fotógrafo, le hicieron borrar varias fotografías, pero aún así pues se filtró todo esto, ¿no? Bueno, esta noticia dice que se alude a una falta de control del equipo de seguridad que permitió que estas imágenes vieran la luz. El segundo incidente lo tenemos en Uruguay, donde supuestamente Leonor fue fotografiada en bikini. Decían que mientras tomaba el sol en la playa. Fuentes cercanas a Zarzuela dicen que no, que fueron unas fotos tomadas en este caso en Elcano y que tampoco iba en bikini. Pero claro, dice sus 5 escoltas estaban con ella, pero no se percataron de la presencia de un paparazzi con teleobjetivo desde varios metros de distancia. Dice, la escena no tenía nada extraordinario, tampoco nos vamos a escandalizar por una foto de una chica de 19 años en bikini, y me da igual que sea la heredera. Quiero decir que aquí quien quiera hacer de Santa Inquisición, yo desde luego no. Pero bueno, Leticia lo que considera ya inaceptable es esta violación a la privacidad que ha tenido el pasado, hace unos días, la pasada semana, en Chile, ¿no? El episodio más grave, donde se difundieron fotografías de la princesa durante su tiempo libre en Punta Arenas, en este caso en un centro comercial. Imágenes captadas por cámaras de seguridad que decidieron hacer un gran hermano con Leonor y que filtraron a diversos medios locales chilenos y que corrió como la pólvora por todo el mundo, en lo que ya es un escándalo internacional, precisamente por la demanda que ha puesto Zarzuela y que ya la Fiscalía de Chile pues ha tomado diligencias al respecto. Los carabineros de Chile han dicho que ya esto, pues que se ha pasado de madre, y esta noticia nos dice que Leticia se ha cansado un poco del equipo de escoltas que lleva a Leonor, porque dicen que no la están protegiendo lo suficiente. Bien, a mí me extraña. Primero porque no son los empleados para que Leticia diga despedidos, estáis despedidos y no vais a volver a trabajar más en vuestra vida, no. Los escoltas son gente preparada, gente que accede a esa función pública, no son escoltas privados, no es una empresa privada que contrate Zarzuela, ni mucho menos. Son fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españoles y por tanto en todo caso habrán sido apartados. Pero donde yo veo la contradicción es que precisamente fueron estas personas las que pusieron una denuncia
ante los carabineros de Chile. Entiendo que con el permiso de Zarzuela o posteriormente, bueno, Zarzuela refrendando que efectivamente esto no se puede hacer, entre otras cosas, pues porque en un circuito de cámaras de seguridad no se pueden utilizar esas imágenes a menos que la persona, y no es el caso, haya hecho algo delictivo. No hay afán de lucro, eso dice el centro comercial, pero yo sí veo afán de marketing, de la princesa estuvo con nosotros, muy bien, pero no hubo un fotógrafo del centro comercial, fueron las cámaras del circuito de seguridad. Dicen eso, que la reina ha ordenado el despido de 3 de los 5 escoltas que normalmente acompañan a Leonor, que hay 3 a los que señala, a los que considera que no son buenos en su labor y que los quiere reemplazar antes de que se produzca un nuevo incidente. Bien, aquí los escoltas no tenían la culpa. E insisto, ahora mismo, en la época que vivimos, vayas donde vayas, se van a encontrar con cámaras CCTV o con cámaras de seguridad que yo entiendo que tienen que estar ahí. Y evidentemente yo también entiendo que si soy Leonor y tengo que ser consciente de mi propia seguridad, voy a entrar a un sitio donde efectivamente haya cámaras que velen, en este caso, por la seguridad, pero también por la privacidad. Y hay gente que no entiende esto, dicen que ha sido una pataleta de Zarzuela, que Leticia está detrás de todo. Es que me da igual quién esté detrás, es que yo insisto, que no se puede grabar a la gente así como así. Pongámonos cualquiera de nosotros en su lugar. Si se utilizan imágenes que se han grabado de nosotros prácticamente sin saberlo, porque yo entro a un sitio o incluso voy por una calle, en las calles también hay cámaras de seguridad, pero existe una normativa en cuanto a protección de datos y eso es lo que no se puede saltar, ni para beneficiarse ni para no beneficiarse, ni para la excusa que ha dado el centro comercial de que sea con fines periodísticos, yo no lo veo. Y bueno, respecto al despido, yo ya digo que me parece bastante contradictorio porque informamos de que efectivamente quienes habían puesto esa denuncia eran los escoltas, los encargados de proteger a Leonor. Con lo cual, en este sentido, yo entiendo que por parte de Casa Real pues confían en... Es que claro, es que aquí parece que los escoltas son tontos o ellos cumplen órdenes y las órdenes son velar por la seguridad de Leonor. Caiga quien caiga. ¿No? Por ejemplo, lo que pasó en Brasil. Pues era un paparazzi, pero podía haber sido un terrorista. Quiero decir, claro que interceptan a la persona y claro que le hacen borrar, pero no por nada, o sea, ni por... que no, o sea... Que es que si la pillan con el novio la van a pillar ahí y la van a pillar en otro sitio. O sea, que no es por eso. Es por el tema de... que es que no se puede hacer un seguimiento tan exhaustivo. En este caso, para mí de nadie, pero para una persona que además cuenta con escoltas por evidentes motivos de seguridad, pues me parece que en este caso yo tengo que sacar un poquito la cara por esta gente y decir que son profesionales y que saben lo que se hacen. Y también creo que ha sido una decisión inteligente el parar, pues eso, todo esto, porque yo creo ellos no van a poder controlar las imágenes que puedan salir de Leonor, por ejemplo, en una plaza pública. Yo hasta ahí lo entiendo. Pero bueno, hoy todos los telediarios, todos los informativos abren con este debate. Si se ha exagerado mucho con este tema, yo creo que no. Creo que no. Nadie tiene el derecho de ser grabado sin su consentimiento, a menos que existan razones de seguridad. Cuando las imágenes que vemos, porque no estamos viendo que Leonor haya sido testigo o haya participado en algún tipo de atentado, de agresión, de delito, pues entonces me parece cotilleo puro y duro, que tampoco pasa nada, que la princesa se está bebiendo una caña. Y no sé, quiero decir, pues si algún espontáneo hace una foto, pues nada, saldrá la foto y ya está. Pero cogerla de las cámaras de seguridad, porque claro, lo que han salido han sido capturas, pero entendemos que hay vídeos. Yo sí he visto un trozo de vídeo por redes sociales.
Entonces a mí es lo que no me parece adecuado. Nada adecuado. Vamos a ver un poco en qué queda todo esto. La cosa está muy fuerte. Y yo espero, bueno, es verdad que enseguida Zarzuela ha mandado un comunicado. Pero yo me gustaría ver una respuesta, por lo menos más contundente, en este caso por parte de Felipe y Leticia. Y yo exhorto a su departamento de comunicación que evidentemente expliquen un poco mejor para quien no lo entienda, porque hay gente que no lo entiende, que se creen que Leonor, bueno, pues es una cosa que está ahí y que es pública. No es una cosa, es una persona y como persona tiene derecho en este caso a su privacidad. Y lo siento mucho y aquí no es ni ser más ni menos monárquico. En su caso, prima la seguridad. Entonces yo creo que poquito más se puede decir en este sentido. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.